Listo. ¿Mande? ¿Listo? Iniciamos. Ya está. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, va. Entonces, no sé qué tanta introducción dar de... Dejen que viene a cargar esto. Ok. Bueno, tenemos, bueno, aquí están viendo mi pantalla, ¿no? Está dividida en lo que es la interfaz de Rhinoceros y la interfaz de Grasshopper. Déjenme guardar este archivo. ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a ver los temas ahorita de la introducción de algoritmos y manejo de datos. Sí, vamos a hablar un poquito de lo básico de acá. Y les voy a mandar un video con una introducción a este rollo de Grasshopper y Rhino, o sea, de cómo abrirlo y dónde estamos y toda esta cosa, ¿no? O sea, para no comprometernos tanto con eso. Y ese video, pues ya los que no hayan adentrado tanto en el programa y los que lo quieran ver, pues adelante, ¿no? Ahí está, para que lo vean y sepan. También aquí estoy trabajando en la interfaz de Mac. Ahora, ¿es diferente a la de Windows? Sí es diferente estéticamente, pero no en esencia. O sea, es lo mismo. O sea, lo que yo hago en Mac, ustedes lo van a poder hacer en Windows y viceversa. De hecho, al contrario, yo estaría más limitado por usar Mac que los que usan Windows. Entonces, también para que no se espanten por eso, prácticamente lo que haga aquí en este programa de Mac, lo van a poder hacer en Windows y a lo mejor van a tener más herramientas. Y como el Grasshopper, ese sí es igual en los dos, o sea, no cambia nada, o sea, prácticamente nada. Entonces, por eso yo creo que no hay que preocuparnos tanto. Bueno, pero tenemos lo que es la interfaz de Rhino. Aquí, si se fijan, tenemos un pequeño icono que es el launch de Grasshopper, o podemos también teclear acá Grasshopper y nos va a abrir esta otra ventana, ¿no? Ya después cada quien lo va a poder manejar como pueda, o sea, como se halle, si tiene dos monitores, si tiene uno. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en dos monitores, pero pues por efectos de la pantalla de la clase, pues no puedo proyectarlo en los dos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en la parte de Rhino, si se fijan, tenemos todas estas herramientas del lado izquierdo, donde vienen pues prácticamente todo lo que podemos hacer con él. Y arriba unos menús donde están agrupadas las cosas por familias. En Grasshopper, pues prácticamente funciona algo parecido. Tenemos en la parte de arriba, que voy a abrir un poquito más la pantalla de Grass, para que se note. Tenemos en la parte de arriba la parte de todas las familias. Estas son familias. Creo que hasta aquí, hasta Kangaroo. Bueno, Panel Installs también es una familia que es externa, o sea, la tienes que instalar. Pero digamos que Kangaroo, Display y acá hasta parámetros, o sea, parámetros hasta Display. Y luego Kangaroo 2, todo esto es lo que viene por default de la herramienta ya, o sea, ya por default. Entonces, prácticamente nosotros estaríamos trabajando más en esta base que en todo lo demás, ¿no? Ahora, es muy importante esto de aquí arriba para que entiendan cómo funciona el programa. Ahí les va por qué. Porque tenemos agrupaciones de cosas. En parámetros, si le damos a esta pestañita, tenemos prácticamente variables de entrada, ¿no? Bueno, más que variables de entrada son datos. Son los datos que podemos utilizar, ¿no? Véanlo como si fuéramos a escribir una carta, los datos de la carta, pues prácticamente es el texto, ¿no? O sea, son las palabras
que no tendría ningún significado de significado, sino que más bien sería pues el carácter A, el carácter B, el carácter C, el carácter D y todo este tipo de cosas. Entonces, parámetro es todo lo que podemos utilizar. Si le damos aquí una vista, si quieren vamos a jalar algunos. Tenemos, por ejemplo, lo primero, fíjense, el programa ya nos va diciendo cuál es su lenguaje desde aquí. Nos está diciendo, tengo el punto es lo más importante para Grasshopper, ¿no? Él les va por qué. Esto lo voy a agrupar en esta parte de parámetros y componentes para que hagamos como la diferencia. Entonces, tenemos el punto, que es nuestro primer parámetro. Aquí abajito del punto tenemos otra cosa que se llama vector, ¿no? Ahí está. Entonces, el mismo programa ya nos está diciendo de manera de jerarquía cómo funciona y por qué, ¿no? Entonces, les voy a explicar ahorita lo que es un punto. Todos sabemos qué es un punto, ¿no? Un punto es un concepto matemático que está atañado al sistema cartesiano, prácticamente de Descartes. Si nosotros nos venimos para Rhino, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí un plano cartesiano. De hecho, el eje verde siempre es el eje Y y el eje rojo siempre es el eje X. Entonces, aquí yo voy a poner una vista en perspectiva. Aquí en la parte de arribita tenemos pues lo que es top. Aquí nos está diciendo en qué vista estamos. Yo aquí me equivoqué y tengo dos tops, no sé por qué, pero bueno, estaba trabajando en unas cosas y así lo dejé. Pero prácticamente nosotros podemos cambiar el tipo de vista en esta parte. Creo que estoy diciendo mucho prácticamente. Eso de las muletillas, ¿verdad? Entonces, este es nuestro plano cartesiano. Entonces, este plano, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que tenemos un eje X, que tenemos un eje Y, y aquí no se ve el eje Z, pero si nos vamos a la parte de abajo, a la izquierda, tenemos aquí la referencia del plano, ¿no? El eje Z está hacia arriba. Entonces, un punto sería como un fragmento de este plano, o sea, como poner un lugar en el espacio. Entonces, ¿qué necesitamos para definir un punto? ¿Alguien sabe? Necesitamos coordenadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos venimos a la parte de input, tenemos aquí una herramienta que se llama panel. Esta es muy, muy importante. Esta nos permite tanto escribir texto, ingresar también algunas variables y nos va a reconocer algunas entidades per se, ¿no? Por ejemplo, el punto. Si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a poner 0,0, y le voy a decir 10. Estas son las coordenadas de un punto. Entonces, el primer 0 es X, el segundo 0 es Y, y el tercer 0 y el 10 es Z. Entonces, le voy a dar Enter, lo voy a dejar así y lo voy a conectar a mi punto. Y ahí me apareció un punto que tiene la coordenada X en 0, la Y en 0 y en la Z pues lo elevé 10 unidades, ¿no? Si modifico este texto, si yo aquí digo, no, pues en X muévete también 10, porque me gusta que te muevas 10, entonces se va a mover 10. Entonces, prácticamente el punto es la representación, o sea, una representación geométrica de 3 valores, ¿no? Aquí nos estamos dando como cuenta de algo. Ahora, para crear un punto, yo lo puedo hacer de esta manera, así como tecleándolo, pero también puedo tener, hay un componente específico que es para construir puntos, un poquito más dinámicos. Déjenme ver si me sale. Entonces yo voy a deletrear aquí point. Bueno, el componente es create point, pero como que no
o construct point, más bien. No sé por qué no me sale. Aquí está. Construct point es mi componente específico para crear puntos. Les decía de una manera más dinámica. ¿Por qué? Porque aquí de manera más conceptual me está separando las tres unidades, que es X, Y, Z. Entonces, yo lo puedo alimentar con algunos modificadores más dinámicos, ¿no? Ahora, O sea, con ambos se puede hacer el mismo punto. Sí, todos son para hacer el mismo punto, ¿no? Ya depende de lo que necesites y lo que necesites hacer. Hay algunas ocasiones en las que necesitamos modificar alguno de estos ejes y pues lo vamos a usar, ¿no? El chiste de aquí es que el punto, este punto y este punto, ¿en qué son diferentes? El que me diga le doy, no sé, ¿qué? ¿Alguien sabe en qué son diferentes? ¿No? Nadie, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Cómo era la pregunta? Sí. Perdón. Bueno, es el punto que Es que uno ingresé. es por de... el primero que hiciste se supone que lo realizamos, que nosotros lo creamos y el otro ya viene por default. No, ahí te va. ¿Cuál es la diferencia? Este punto, este point que está aquí, es un parámetro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que prácticamente es un dato, nada más. O sea, yo le metí aquí el dato de las coordenadas del punto. Pero si yo, por ejemplo, pongo un punto acá en Rhino, lo selecciono, yo se lo puedo meter a este contenedor de puntos, ¿no? Yo le puedo decir referencia, le voy a dar clic izquierdo. No aparece el menú. Ah, caray. A ver, déjenme. Me reconoce mi clic izquierdo. Bueno, ya me apareció acá. Que no sé si agarré prestado un ratón y no sé si sea por el ratón. Entonces, ¿saben qué? Déjenme cambiar mi ratón rápido. Entonces, uno me va a permitir contener datos y el otro me permite crear un dato. O sea, como hacer un proceso para crear un dato. Esa es la diferencia entre parámetros y componentes. Ahorita vamos a poner más ejemplos. Déjenme conectar mi ratón porque si no va a estar imposible trabajar así. Oye, Miguel, una pregunta muy sencilla. Sí. Yo me acuerdo que nos habías explicado cómo hacer para que nos aparecieran como los nombres que tienes ahí de cada componente arribita. Sí. Pero ahorita ya se me pasó. Ese es un componente que les voy a pasar que se llama bifocals, que es este de aquí. Este también es externo, pero es muy útil, ¿no? Entonces, siempre se los recomiendo que lo usen. Lo que hace es, si tuviéramos este desactivado, parece que ya funciona, no, ya. Si tuviéramos este desactivado, por ejemplo, bueno, en teoría tendrían que desaparecer esos nombres, no sé por qué no desaparecieron. ¿Tengo otro por ahí o qué? Ah, mira, ya lo quité. O sea, así es como trabaja normalmente Rhino. Entonces, le podemos añadir este componente que se llama bifocals. Les digo, les voy a hacer un video con esos datos porque sí es otro tema, ¿no? Y
pues ahorita estamos tratando quiero que entiendan más o menos esta parte, o quiero que establezcamos bien esta parte del proceso, porque así vamos a trabajar. Entonces, este es el que nos da estos nombrecitos que vienen acá. Estos nombres son prácticamente cómo se llama el componente. Y seguimos con lo de parámetros y componentes. O sea, parámetro me va a permitir, si yo le doy clic derecho, perdón. ¿Por qué no quiere? Me está jugando una broma. No me reconoce mi clic derecho. No sé si sea por el Zoom o qué sea. Déjenme. Voy a dejar de compartir. Le voy a quitar la otra pantalla. Van a estar así. Ok. Entonces. ¿Sí ven la pantalla con Rhino? Sí, sí, se ve tu... Se ve el escritorio de El escritorio. ¿El escritorio de la compu? ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? Ya se ven, pero están pequeñas. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Bueno, ahora sí ya. Es que como que conectar los dos monitores como que me alentaba la computadora. Entonces, o sea, a ver, recapitulamos rápido. Entonces, parámetros y componentes. El parámetro son los datos nada más. O sea, son los datos que podemos ingresar o con los que vamos a trabajar. Y los componentes es un procedimiento que modifica esos datos, ¿va? Entonces, al parámetro yo le puedo ingresar el punto, ya vieron, a manera como de texto, como lo hice con el panel, pero también puedo referenciar un punto que está en el espacio de la consola de Rhino, ¿no? Entonces puedo darle clic derecho y le voy a decir, selecciona un punto. Y ahí me está aquí poniendo el tiempo que se tarda, no sé por qué está tardando tanto en procesar la información que tiene este punto. O sea, el parámetro es un contenedor de un tipo de dato, es a lo que voy, pero el parámetro no modifica datos. Y el componente recibe un tipo de dato, o sea, recibe un tipo de dato y lo transforma en otro tipo de dato. Si se fijan, para crear un punto con componente, lo que necesitaría son indicarle el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. De hecho, si me acerco,
y dejo el cursor encima de cada entrada, me va a decir qué es lo que necesita, qué tipo de parámetro necesita. Entonces, X necesita un parámetro que es un decimal o un flotante, así se llama el tipo de número con punto, que es un punto flotante. A veces también se les dice número real, pero realmente pues, es un número decimal, ¿no? Un número que tiene un punto. El número que no tiene un punto es un entero, obviamente. Entonces, esta diferencia de forma en el número hace como mucha diferencia en tipos de datos, pero me está diciendo, acepto tipos de datos flotantes, que son números. Entonces, si se fijan en la parte de acá arriba, en los parámetros, también tengo yo números, ¿no? Aquí está lo que les decía. Está que es el número flotante, que es el que me está pidiendo es el 0. Bueno, el que tiene el simbolito del 0.1, pero realmente no quiere decir eso. Y está el entero, que es un 7, ¿no? ¿Quién sabe por qué le pusieron 7? ¿Quién sabe por qué le pusieron 0.1? Esa es como una razón simbólica que ellos, los que hicieron Grasshopper acuñaron, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, A mí no me sale como con esos, con esos números, a mí me sale como con otras palabras. te sale con Los palabras, del ¿verdad? punto no me sale con, ajá, Ok. sí. Ok. Bueno, eso lo vemos rápido. Esto aquí en display, le van a decir que dibuje los iconos, que les ponga los cables fancies, y que pues ponga los nombres enteros, que es para ver, Draw icons, sí, ah, fíjense, ok. si yo le quito el draw icons, me va a aparecer el nombre. Muchos tutoriales están así, pero Ah, ok, ¿cuál, sí, sí, sí. cuál es el Tengo que tema con quitarlo. esto? O sea, si tú estás viendo un tutorial y luego no sé si ustedes han visto, o sea, que ya que han indagado más en todo este mundo, luego hay unos cuates que te ponen así con mucho orgullo su código, ¿no? Y son códigos enormes, así, con muchos espaguetis y todo, y así, con esta forma. Entonces, esos códigos no te están diciendo nada, o sea, no te están hablando de nada. ¿Qué caso tiene mostrar algo que no está diciendo nada? Nada más es por decir, ah, mira todo lo que pude programar. Pues no tiene como caso para mi gusto. Entonces, como somos más visuales, creo que o sea, para enseñar, creo que se nos da más esta posibilidad, ¿no? Entonces, siempre activen Draw Icons, que es para ver los iconitos, que son estos hexágonos. Esto también es muy bueno porque ya sabes que un hexágono es un dato, ¿no? Es un dato nada más, o sea, que tú estás metiendo porque el componente te lo está requiriendo. Y esa, pues, es una diferencia como muy básica. Entonces, este punto, ¿cómo lo vamos a construir? Nosotros podemos meter los números de distintas formas. Entonces, aquí tenemos una pestaña donde dice Inputs, donde vienen distintas formas de meter un dato o un número. Pudiera ser por medio de panel. También, o sea, si yo aquí pongo, por ejemplo, vamos a poner el mismo 10 en un panel. Ok. Voy a poner aquí mi panel con un 10, por ejemplo. Y luego voy a poner que se llama slider, que es muy utilizado, el nombre slider. Si yo aquí en la pantallita esta de Rhino de Grasshopper doy doble clic y yo quiero meter un dato, puedo poner, por ejemplo, el slider es un componente que tiene un rango numérico, ¿no? Entonces puede ir, fíjense cómo le voy a decir, le voy a decir que vaya del 0, le voy a poner punto, punto, que vaya del 0 y que llegue hasta el 17, ¿no? Entonces, si yo pongo este código, este pequeño código, así nada más, me va a decir, tú requieres un nombre slider que vaya del 0 al 17. Si yo al 17 le pongo punto 0, me va a decir, tú requieres un nombre slider que vaya del 0 al 17.0, entonces ya necesitas números flotantes con decimales. Le voy a dar Enter y el slider es esto, o sea, es un pequeño como botón que yo puedo modificar con el mouse que va del 0
al 17 en este caso. Lo voy a hacer otra vez. Entonces le voy a decir que quiero un slider que vaya del 2, perdón, del 2 al 18. Doy 2, punto, 18, ¿no? Este sería de números enteros, ¿no? Entonces ya tengo mi slider del 2 al 18. Si yo le doy clic derecho y me voy a la parte de Edit, yo aquí puedo ver cómo está configurado este slider. De hecho, le puedo poner un nombre. Yo le puedo poner aquí que mi slider quiero que se llame Y, por ejemplo. De hecho, le podría decir, yo quiero que cada valor del slider lo multipliques por 2, ¿no? Que esta es una expresión matemática, me la está pidiendo. O le puedo decir multiplícalo por pi o multiplícalo por lo que quieras. Y le puedo también decir que si es número, en este caso entero, o si es un número real o decimal. Bueno, la diferencia entre estos dos, la verdad, no la sé muy bien. O sea, no lo he indagado más. Y está esta otra opción, pero prácticamente los que vamos a estar usando, si alguien sabe igual y nos quiere decir, pues adelante. Pero está el que tiene decimales y el que no las tiene, ¿no? Entonces, le voy a decir ahorita que quiero que sea con decimales. Y fíjense, le voy a dar aquí Enter. Y aquí me está... ya. Ah, ya. Me dice que no reconoció el símbolo de la expresión de multiplicar. No sé por qué no me lo reconoció. Ah, ya. Le tengo que decir... es que no me está dejando definir. Fíjense que nunca lo había definido así. Pero vamos a decir, a ver si lo acepta así. X por 2. A ver si es así. Ahí está. Ya está. Entonces, si se fijan, lo que tuve que hacer fue decirle que X, y X es el valor que le está entrando del slider. Entonces, si yo me pongo aquí, me está diciendo cuál es el valor original. Entonces, 3 por 2, 6. 4.501 por 2, pues 9.02, ¿no? Entonces ya, es una forma de usar un slider. Entonces vamos a meter estos datos a los componentes. Primero el del panel. Luego voy a meter el del slider que no tiene expresión. Y luego voy a meter el del slider que tiene la expresión. Y pues ya, estamos, lo que hace es me acepta números, pero me entrega puntos. Entonces, en ese proceso de conversión hay una operación prácticamente. Entonces, eso es lo que hace un componente. Entonces, eso es muy importante para el funcionamiento tanto de Grasshopper como en cualquier lenguaje de programación. En los lenguajes de programación, los parámetros les suelen llamar variables o constantes, por ejemplo. Entonces, tú cuando defines una variable, generalmente el lenguaje lo que te pide es, oye, define variable nombres. Por ejemplo, aquí estamos 18 personas, entonces yo digo, voy a programar una lista de asistencia, ¿no? Entonces, lo primero que necesito hacer es decir cómo se llama cada uno de ustedes. Entonces, en un programa, generalmente lo que hacemos es definir primero la variable donde voy a contener los nombres de todos. Entonces, la primera variable sería, define la variable nombre. Esta variable nombre va a reconocer texto, ¿no? Entonces, Grasshopper nos lo entrega de esta forma y nos está facilitando esa etapa. Yo ya no tengo que definir la variable, sino que más bien agarro un contenedor y le meto mis datos. Entonces, fue como la mejor forma que encontraron para hacer esto. Entonces, si se fijan aquí en geometría, o sea, es tan sencillo Grasshopper, en este caso, porque ya nos está diciendo qué es lo que reconoce tal cual. El vector es un punto, pero es un punto definido de manera conceptual. El vector tiene una dirección. Ahorita no vamos a explicar bien lo que es un vector, pero prácticamente véanlo como una línea. O sea, el vector, de hecho, en este gumball que está aquí, esta flecha azul, se podría decir que es un vector. Es mi vector Z, ¿no? Entonces, lo que tiene el vector es que siempre parte de un punto. Entonces, por eso se relacionan mucho.
yo lo vería más como una línea porque un vector también tiene, digamos, una dirección y tiene una magnitud, y esa magnitud pues es como si fuera punto de inicio y punto de final. Y de hecho una línea se puede usar como vector. Pero acá tenemos círculos, tenemos curvas, tenemos planos, tenemos rectángulos, tenemos líneas, tenemos círculos, bueno, arcos que tienden a radios de 360, bueno, son arcos prácticamente, o sea que no son círculos, que era lo que vimos el otro día, ¿no? Si un arco es infinito, se convierte en un círculo. Y fíjense, aquí Grasshopper nos está diciendo, no es que un arco infinito no puede ser un arco infinito, le tengo que decir círculo, porque es una entidad diferente. Entonces ahí es donde ya cambia. Tenemos cajas, tenemos, bueno, las cajas obviamente son prácticamente 6 planos unidos, ¿no? 6 planos superficiales unidos. Tenemos mesh, aquí tenemos un plankton mesh, que es para un uso muy específico que no vamos a ver. Tenemos superficies, tenemos cajas torcidas, o sea, nosotros podemos torcer una caja. Tenemos subdivision, que esta es una entidad nueva de Rhino 7, que por lo que les digo que está más cool, pero pues igual, no hay bronca. Tenemos, cuando nosotros vemos una mesh, la mesh está unida por caras, y estas caras son pues mesh face. Entonces, si nosotros queremos trabajar con las puras caras, podemos utilizar este parámetro. Y tenemos el BREP, ¿no? El BREP, ¿qué es el BREP? El BREP es una superficie, oigan, el de superficie sí lo vimos. El BREP, si se fijan, sigue a la superficie. Entonces, ¿el BREP qué es? Es una superficie con superficies, pero cerrada. Cuando nosotros podríamos decir que una caja es un BREP, pero ¿qué pasa? Bueno, aquí por cuestiones de programación, Grasshopper decide separar el concepto de caja del de BREP, pero prácticamente un BREP es una caja. Pero también si tenemos una superficie más irregular, rara, pero con que esté toda cerrada, o sea, como que no esté abierta, o sea, no tenga una abertura, podríamos decir que es un BREP. Después acá tenemos otros tipos de componentes. Tenemos campos, que esto es para trabajar con un concepto también conceptual como el del vector. Tenemos aquí el caché de geometría. Estos no los vamos a ver. Este sí es importante. Tenemos grupos, que es un tipo de dato. O sea, si tú agarras 7 puntos y los metes a un grupo, los puedes localizar como eso, ¿no? Y este de geometría, que contiene todo lo demás, ¿no? Entonces, si tú necesitas un programa que tú digas, pues si le metes un punto, va a hacer esto, pero si le metes una línea, también tiene que reconocerla para hacer algo, pues entonces puedes usar este componente, ¿no? Este parámetro, perdón. Y así nos vamos. Entonces, lo primero que nos dice Grasshopper es, con todos estos datos podemos trabajar. Nosotros en este curso vamos a trabajar con puntos, vamos a trabajar posiblemente con vectores, vamos a trabajar con curvas, con estas. Ya se nos acabó el tiempo. Y posiblemente con líneas. Con malla, con mesh. Muy importante con superficies. Las voy a poner en orden, ¿eh? O sea, esta jerarquía es muy importante. O sea, entender esta jerarquía es muy importante. Igual si quieren, en la próxima clase vemos un ejemplo de por qué. Pero bueno, básicamente con estos vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque un punto se puede transformar en una línea, se puede transformar en un vector, lo puedo transformar en curvas. O sea, los puntos los puedo transformar en estos tres. Estos tres los puedo transformar en superficies o también en mallas, pero en este caso pues llegaríamos a superficies. Y la superficie la puedo transformar en malla, ¿no?
Y viceversa, si yo tengo una malla, lo puedo descomponer en caras de malla y estas caras las puedo descomponer en líneas y estas líneas las puedo descomponer en puntos. Entonces, como que esta jerarquía que nos marca aquí, fíjense como una simple paleta para entrar a un programa nos está explicando el lenguaje geométrico del programa en sí. Entonces, si nosotros aprendemos en realidad a manipular este lenguaje, o sea, estos elementos geométricos, vamos a poder hacer miles de cosas en Grasshopper y no vamos a necesitar tanto estar viendo tutoriales y tutoriales, sino que a lo mejor hasta nosotros vamos a poder estar generando nuestros propios algoritmos. Si quieren le dejo hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. O le quieren seguir. Si le quieren seguir, le seguimos, pero ya se nos acabó. Ya. ¿Cómo ven? Pues hasta ahorita más o menos sí me salió todo lo que, todo lo que le estuviste picando, sí me salió a mí también. Pero o sea, hubo cosas que me salieron diferentes, no sé si sea como por la interfaz Ajá. o no sé por qué, pero pues sí, hasta ahorita sí me salió todo lo que hiciste ahí en pantalla. Ok. Digo, no, ahorita no es tutorial, pues nada más estamos explicando un poquito de cómo vamos a estar trabajando, porque esto nos va a servir para hablar en las próximas clases. O sea, si yo les digo cómo generaron esa curva, pues me van a tener que explicar, ¿no? Pues con estos 4 puntos, la construyeron, y esa superficie, ¿cómo salió? Ah, pues estos 4 bordes de línea los sacaron, ¿no? Entonces, es más bien, estamos como definiendo lenguaje, pero pues también qué bueno que lo pudiste replicar. Ajá, ¿tienen alguna duda? Nos queda 1 minuto. Cierto, ya son las 9. No, Sí. creo que también de mi parte vamos bien. Poco a poquito, sí. Yo tengo una duda, quizás Ujú. yo creo que me estoy adelantando, pero ¿cómo sería ya entrar al proceso? O sea, ¿cómo va a partir este proceso de la generación de estas formas? Eh, O sea, me refiero así, a que si nos vamos a basar algo, o es como libre, o cómo sería. no, o sea, ya cada quien, bueno, cada quien va a tener como sus preguntas que responder en cuanto a forma. Ya se va a cortar. ¿Quieren que nos volvamos a conectar o ya le cerramos? Pero bueno, cada quien va a tener sus preguntas en cuanto a forma. Yo les voy a como dar este lenguaje base y les voy a decir cómo utilizarlo con Kangaroo y ya cada quien pues va a buscar, o sea, buscar si quieren una referencia adelante, y va a tratar como de encontrar su propia búsqueda, pues. Pero sí, o sea, es como si yo te estuviera dando un lenguaje y con este lenguaje tú vas a tratar de extrapolarlo, o sea, de llevarlo a otro nivel y otro nivel y otro nivel y o sea, unir conceptos, conceptos y conceptos para poder construir algo. Esa es como la base del funcionamiento, o sea, vamos de menos a más. Se va a acabar la sesión. ¿Tienen más dudas o quieren que le cortemos aquí?